¿Alguna vez te has preguntado quién está realmente al mando de tu vida? ¿Será que tus decisiones nacen de tu libertad o de una sombra que te niegas a ver? ¿Y si eso que llamas personalidad no fuera más que una máscara, pegada a tu rostro por tanto tiempo que ya olvidaste que era una máscara? Conócete a ti mismo, decía Sócrates. Pero ¿y si, al mirarte de verdad, lo que vieras te aterrara? ¿Y si detrás de tu fuerza, de tu seguridad, de tu encanto, se escondiera el miedo a no ser amado? O peor aún, una completa indiferencia hacia todo lo que no pueda usarse como una pieza en tu tablero. Todos usamos máscaras, algunas para agradar, otras para proteger y otras más para dominar. Pero hay una verdad que pocos se atreven a enfrentar. Dentro de cada uno de nosotros habita una sombra, una fuerza oculta que cuando se ignora, gobierna, cuando se niega, decide, y cuando no se comprende, destruye. Hoy serás confrontado con ella, no con lo que muestras en el espejo, sino con lo que escondes en el silencio. Tal vez te veas como alguien fuerte, carismático, inteligente, pero ¿esa fuerza es real? ¿O es solo hambre desesperada de ser admirado? ¿Tu inteligencia es lucidez o frialdad estratégica, calculando todo como un general sin alma? ¿Tu valentía es autenticidad o simplemente una ausencia total de empatía? Este video no trata solo de psicología, trata de poder, del tipo de poder que nace cuando alguien deja de fingir que es bueno y decide mirar el abismo dentro de sí. Nietzsche ya lo decía, cuando miras largo tiempo al abismo, el abismo también mira dentro de ti. Entonces, míralo, afróntalo, porque solo quien tiene el valor de ver su propia oscuridad puede, de verdad, dominarse a sí mismo, y vas a necesitar dominarte, porque existen 3 tipos de sombra, y una de ellas ya te está gobernando. Ahora la pregunta que importa, ¿cuál de ellas vive en ti? ¿Existe un momento en la vida de todo ser humano en el que el espejo se vuelve insoportable? No por el rostro que refleja, sino por la ausencia de algo que siempre estuvo ahí, la ilusión. Crees que tienes el control, que tus decisiones son tuyas, que tu personalidad fue elegida. Pero, ¿y si nada de eso fuera cierto? ¿Y si tu forma de amar no fuera más que el reflejo del miedo a no ser amado? ¿Y si tu ambición fuera solo una fuga de esa sensación constante de inutilidad? ¿Y si tu autocontrol fuera, en realidad, miedo puro de ser rechazado por mostrar quién eres de verdad? Esa es la primera gran mentira, creer que sabemos quiénes somos. La segunda, aún más peligrosa, pensar que somos buenos. Pero, ¿qué es la bondad sino un barniz social? ¿Un perfume moral para disimular el olor de lo que realmente nos mueve? ¿Recuerdas cuándo empezaste a moldearte para agradar? Tal vez fue en la escuela, cuando entendiste que ser visto era más importante que ser verdadero. Tal vez en casa, cuando descubriste que solo recibías cariño al obedecer, al sonreír, al comportarte. Desde entonces, has estado construyendo una imagen, un tú, editado, curado, ensayado, y a esa imagen le llamaste identidad. Pero las identidades pueden ser jaulas. ¿Y qué es lo que está encerrado dentro de la tuya? Tal vez sea el narcisista, hambriento de aplausos, desesperado por ser visto, pero siempre hecho pedazos por dentro. Tal vez el maquiavélico, silencioso, quirúrgico, incapaz de confiar. O tal vez el psicópata, aquel que arrancó sus sentimientos con sus propias manos solo para no volver a sufrir. La sombra no es enemiga, pero se convierte en una si finges que no existe, porque cuando no reconocemos nuestra parte oscura, ella nos controla. Sutilmente, pacientemente, ella elige por ti, ella habla por ti, ella ama por ti, y un día, sin aviso, ella destruye lo que eres. En la filosofía de Jung, el proceso de individuación, llegar a ser quien uno es, solo comienza cuando miramos esa sombra con una honestidad brutal, no para reprimirla, sino para integrarla, como el guerrero que no niega su rabia, sino que la canaliza, como el artista que no niega su dolor, sino que lo transforma. La mayor prisión en la que alguien puede vivir es creer que es libre mientras sigue siendo esclavo de su propia máscara. Así que te pregunto, con la calma y el susurro de quien está sentado a tu lado en una noche sin sueño, ¿eres realmente tú? ¿O solo lo que los demás aprendieron a admirar? La siguiente parte de este viaje revelará la primera sombra con nombre y forma, el narcisista. Pero antes, mira hacia adentro, silencia la mente y escucha. ¿Qué tiene que decirte la máscara que usas? Imagina a un hombre que entra en una habitación y antes de respirar, escanea cada mirada. ¿Quién lo está viendo? ¿Quién no? ¿Quién lo va a aplaudir? ¿Y quién se atreverá a ignorarlo? Parece confiado, habla bien, sonríe con seguridad, pero por dentro está hambriento, no de comida, no de amor, sino de admiración. El narcisista es ante todo un adicto, y su adicción no es el glamour, es la supervivencia. Necesita ser visto como grandioso, como único, como especial, porque en el fondo
teme no ser nada, no se ama a sí mismo. Esa es la mayor mentira que cuenta y en la que cree. Lo que ama es la sensación de ser amado. Ama verse reflejado en los ojos de los demás como alguien deseable, increíble, casi divino. Pero si nadie lo mira, se marchita. Nietzsche escribió que el hombre es algo que debe ser superado. El narcisista jamás podrá hacerlo, porque no quiere superarse, quiere ser adorado tal como es, aunque todo en él sea falso. Y hay un detalle cruel: mientras más lo aplauden, más frágil se vuelve. La admiración no lo fortalece, lo vacía, porque ahora depende de ella. Como un organismo que ha perdido la capacidad de respirar por sí solo, necesita del aliento ajeno para seguir existiendo. La mínima crítica, el menor desprecio, una sola mirada atravesada, y todo se derrumba. Responde con furia o con desesperación, porque no existe estabilidad en el ego del narcisista, solo una actuación sostenida por aplausos, y aún así, seduce. Ah, ¿cómo sabe seducir? Siente lo que tú quieres ver, y lo entrega. Adapta el rostro, el discurso, el tono. Se convierte en el ideal del otro, y eso, por un tiempo, funciona. Te enamoras de él, pero no sabes que en realidad te estás enamorando de un reflejo de ti mismo. El narcisista es un espejo, y por eso no tiene rostro propio. Y cuando lo confrontas, cuando le muestras algo que no quiere ver, se quiebra. O peor, te quiebra a ti. Manipulará, distorsionará los hechos, te dirá que tú eres el problema. Llorará, se hará la víctima o se convertirá en el villano más encantador que hayas conocido. Porque el narcisista no tolera ser ignorado. No te quiere a ti, quiere tu atención. Eres solo su alimento emocional, y cuando dejes de alimentarlo, serás desechado. Pero hay otro tipo de narcisista, uno más peligroso. Es aquel que aprendió a usar su dolor como carnada. Se muestra vulnerable, auténtico, sensible, pero solo lo suficiente para atraparte. Ha estudiado el arte de la empatía, no para sentir, sino para controlar. Confiesa sus traumas con los ojos humedecidos, pero elige cualquier historia, y siempre lo coloca como el héroe o el injusticiado, nunca como el manipulador, nunca como el destructor, porque ha aprendido el arma más poderosa de todas, el carisma sutil, ese que parece humano, pero no es más que otra táctica. Y tú, sin darte cuenta, comienzas a dudar de ti mismo. Sientes que estás siendo injusto, sientes que exageras, y así es como gana. No te vence con fuerza, te vence con la culpa que siembra en ti, y cuando finalmente comprendes lo que es, ya estás demasiado atrapado para salir sin dolor. Ese es el narcisista, no un monstruo, sino un herido que aprendió a convertir los aplausos en anestesia, no por maldad, sino por miedo. Y su miedo, aunque esté escondido detrás de trajes caros y sonrisas perfectas, es este: ¿y si nadie me ama cuando deje de actuar? Ahora mírate a ti. ¿Buscas crecer o ser aplaudido? ¿Quieres ser admirado? ¿O solo estás muriendo por dentro mientras intentas disimularlo? Porque si tu fuerza solo existe cuando es vista, no es fuerza, es desesperación maquillada. Ahora dime algo, ¿alguna vez te has sentido estancado, incluso cuando intentas cambiar? ¿Te has dado cuenta de que por más que leas libros, veas videos y te esfuerces, algo invisible te sigue arrastrando hacia los mismos patrones? Pues no es coincidencia, y tiene una explicación. Recientemente, investigadores y estudiosos redescubrieron un modelo de transformación mental que fue utilizado durante siglos por filósofos, estrategas y pensadores que cambiaron el rumbo de la historia. Un método silencioso pero increíblemente efectivo que combina ciencia, psicología y sabiduría antigua, y que hasta hoy muy pocas personas conocen. Quienes lo aplican describen una transformación interna real, claridad, disciplina, una identidad más firme, como si, por primera vez, tuvieran el control real de su propia mente. Preparamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio web. Si quieres verlo ahora, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Hay personas que no necesitan alzar la voz para dominar una habitación. Hablan poco, escuchan mucho y aún así parecen estar siempre un paso adelante. Nunca sabes con certeza lo que están pensando y precisamente eso es lo que las hace peligrosas. Ese es el maquiavélico, no el villano de caricatura, sino el verdadero estratega, frío, calculador y paciente. Mientras el narcisista grita por atención, el maquiavélico prefiere el silencio. Mientras uno busca aplausos, el otro busca ventaja. Y si estás a su lado, es probable que él ya te haya evaluado por completo, sin que hayas dicho una sola palabra. Para él, los sentimientos son distracciones, las emociones, debilidades. El mundo es un juego y las personas son piezas, algunas útiles, otras desechables. La bondad, una herramienta. La empatía, una estrategia. La verdad,
un recurso que puede usarse o distorsionarse según sea necesario para ganar. Lo observa todo, cada detalle, cada gesto, cada vacilación. No reacciona, planea. Sus palabras son medidas, sus decisiones calculadas al milímetro, y lo más inquietante es que casi nunca se equivoca. Conoce el funcionamiento del ser humano mejor que muchos terapeutas, pero no para sanar, sino para usar. En el fondo, no odia a nadie, y quizá por eso mismo, tampoco ama a nadie. No se mueve por ira, ni por pasión. Se mueve por lógica, por estrategia, por una necesidad casi compulsiva de no perder, porque perder para él es ser vulnerable, y la vulnerabilidad es el infierno al que juró no volver jamás. Puedes pensar que es amable, lo es, cuando eso le sirve a un propósito. Puedes creer que confía en ti, no confía en nadie, y eso no lo incomoda. De hecho, lo mantiene a salvo, pero con el tiempo, algo empieza a filtrarse por las grietas de ese control absoluto. Gana discusiones, manipula ambientes, lidera con maestría, pero no se siente lleno. Hay un vacío ahí, no el del fracaso, sino el de la desconexión, porque controlar todo tiene un precio. Dejas de formar parte del mundo, lo observas desde arriba, como un general de guerra mirando un mapa, pero el mapa no siente, el mapa no toca, el mapa no ama, y ese es el gran paradoja. El maquiavélico busca el control para evitar el dolor, pero en el proceso se priva de todo lo que hace que la vida esté viva. Cambia la alegría espontánea por la previsibilidad estratégica. Cambia el riesgo del amor por la seguridad de la manipulación. Y al final, aunque esté rodeado de aliados, está solo, porque nadie ama a quien no se muestra, y él jamás se muestra. Tal vez estés recorriendo ese mismo camino. Tal vez ya hayas sentido ese distanciamiento creciente, esa frialdad disfrazada de sabiduría, esa lucidez que cobra un precio demasiado alto. Dejaste de confiar en los demás, y ahora ya no sabes cómo confiar en ti mismo. El maquiavélico no es débil, es muchas veces brillante, pero su gran tragedia es confundir poder con sentido. Cree que dominar a los demás es la cima de la fuerza, pero el verdadero poder es poder mostrarse entero, sin miedo a romperse, y eso aún no lo ha aprendido. Hay un tipo de presencia que no se percibe, hasta que ya es demasiado tarde. No llega con gritos, no busca aplausos, no espera el momento adecuado, simplemente actúa, y cuando te das cuenta, todo a tu alrededor ya ha cambiado, sin ruido, sin explicación, sin misericordia. Ese es el psicópata, no el monstruo de las películas, no el asesino que llena los titulares, sino el ser humano real, aquel que renunció a la emoción para obtener lo que quiere con precisión quirúrgica. El psicópata no siente culpa, no siente miedo, y quizá lo más aterrador, no te siente a ti. Mientras el narcisista vive para ser admirado y el maquiavélico para controlar, el psicópata vive para dominar, por puro instinto. No le interesa el juego social, no busca reconocimiento, ni poder político, ni afecto. Solo quiere una cosa, la sensación de libertad total, aunque eso le cueste el mundo entero. Él es lo que queda cuando se cortan todos los lazos humanos, sin conciencia, sin ética, sin memoria afectiva. No vive en el pasado ni calcula el futuro, actúa en el ahora, con una intensidad brutal, y eso es precisamente lo que lo hace tan peligroso. Mientras los demás aún piensan, el psicópata ya ha actuado. Puedes encontrarlo encantador, sabe cómo parecer humano, sabe cuándo sonreír, cuándo llorar si es necesario, incluso cómo mostrar remordimiento, pero todo eso es teatro. Un teatro montado no para manipular, sino para neutralizar, para hacerte bajar la guardia y no notar el abismo que camina a tu lado. Puede ser tu colega, tu jefe, tu amante, y nunca lo sabrías, hasta que deje de necesitarte. Entonces desaparece, o destruye, sin emoción, sin drama, porque para él, tú nunca fuiste real, fuiste una función, y las funciones se desechan cuando dejan de servir. Esa ausencia de sentimiento no es frialdad, es ausencia de humanidad. No reprime la empatía, simplemente no la posee, y lo más impresionante, no la echa de menos. No hay angustia, ni duda, ni duelo, solo el vacío. Ese vacío, sin embargo, es su trono. Ahí es donde reina, porque aquello que paraliza a los demás, culpa, vergüenza, arrepentimiento, en él no existe, y por eso va más lejos. Cruza límites sin pestañear, invade territorios que la mayoría ni siquiera se atrevería a imaginar, y cuando todo está en ruinas, simplemente sigue caminando, intacto, frío, absoluto. Pero hay un precio, siempre lo hay. El psicópata puede ganar batallas, conquistar imperios, hacer que el mundo se incline ante él, pero nunca sentirá paz, porque la paz requiere vínculo, y él ya mató todo dentro de sí que era capaz de vincularse. Puede estar rodeado de seguidores,
pero siempre está solo. Puede ser temido por multitudes, pero amado por nadie. Puede ser invencible, pero nunca será completo. Y quizá, en el silencio de la noche, incluso él se pregunte, ¿qué queda de mí? Porque un hombre sin memoria emocional, sin afecto, sin sentido, es un hombre que existe, pero no vive. Y ahora, una vez más, es momento de mirar hacia adentro. ¿Hay algo en ti que actúa sin culpa? ¿Algo que no le importa lo que rompe mientras consiga lo que quiere? ¿Has silenciado tanto tu corazón que ya dejó de intentar advertirte? Tal vez el psicópata no te domine, pero quizá ya te haya susurrado al oído, en momentos de rabia, de desesperación, de frialdad absoluta. Y si lo escuchaste y te gustó, cuidado, porque ese camino no lleva a la libertad, lleva a la desconexión. Y un día, aunque lo tengas todo, nada te alcanzará, porque nada te tocará. Ese es el costo del último tipo, el más temido, el más solitario. Y ahora, solo queda una pregunta: ¿cuál de estas sombras vive en ti? Y más importante, ¿aún eres capaz de elegir, o ya es ella quien elige por ti? Al final de todo, no importa cuánto hayas estudiado psicología, no importa cuántos libros hayas leído, cuántas teorías conozcas, cuántas veces hayas señalado los defectos de los demás, lo que importa es el silencio. Ese silencio donde ninguna máscara funciona, donde ningún aplauso llega, donde no hay público que impresionar, ni piezas que manipular, ni reglas que romper. Solo tú y el eco de la pregunta que has evitado durante años: ¿quién eres? Cuando nadie te está mirando. Porque tal vez, hasta hoy, hayas sido el narcisista, actuando la vida como si fuera un escenario, creyendo que ser admirado es lo mismo que ser amado. O tal vez, el maquiavélico, controlando todo y a todos, creyendo que la frialdad es fuerza, que la inteligencia basta. O peor aún, tal vez ya hayas pisado el terreno del psicópata, tal vez ya hayas sentido el sabor de la indiferencia y te haya gustado. Pero el punto no es la etiqueta, el punto es: ¿te has visto? ¿De verdad? Sin espejos, sin personajes, sin guión. La mayoría no lo hace. Vive bajo la sombra pero jura que está en la luz, y muere con el corazón lleno de aplausos, pero el alma vacía de sentido. Pero los pocos que tienen el valor, los raros que deciden dejar de fingir que son buenos y, en cambio, mirar de frente su propia oscuridad, esos no se vuelven santos, se vuelven conscientes, porque el verdadero poder no es ser puro, es ser consciente de tu propio veneno y decidir qué hacer con él. Así que la pregunta final no es ¿cuál de estos tipos eres tú? La pregunta es: ¿estás listo para dejar de huir y comenzar a volverte entero? ¿Sabes? Cuando era más joven, pensaba que la madurez era aprender a esconder lo que uno siente, ser racional, ser estratégico, ser fuerte. Pasé años de mi vida intentando ser el hombre que nadie puede derribar, el que no muestra debilidad, el que siempre está en control. Pero un día, en silencio, después de perder a alguien que amaba y ni siquiera sabía cuánto, me miré al espejo y me di cuenta de que ya no sabía quién era, solo sabía interpretar un papel. Y ahí por primera vez escuché a mi propia sombra, y ella susurró: ahora estás listo. Tal vez tú también estés escuchando la tuya ahora. Si este video te hizo pensar, doler, reconsiderar, es porque ya estás más consciente de lo que imaginas. Y en este proceso, no estás solo. Aquí, en este canal, encontraste un lugar donde no necesitamos fingir ser buenos, solo sinceros. Gracias por permitirme entrar en tu mente por unos minutos. Y si este viaje realmente te tocó, te invito a formar parte de esta comunidad. Pero dejemos algo claro: aquí no hay espacio para máscaras. Así que si todavía llevas una apuesta, tal vez este canal no sea para ti. Pero si estás listo para arrancártela, aunque duela, bienvenido seas. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver el video completo sobre el proceso de reprogramación mental que ha ayudado a personas comunes a lograr más claridad, enfoque y control emocional, basado en ciencia, filosofía y prácticas aplicables al día a día. Y ahora, ese momento que YouTube exige, pero que nosotros hacemos a nuestra manera. Dale like a este video, o no. Pero si no lo haces, que sepas que el maquiavélico dentro de mí anotará tu nombre y lo recordará después. Comenta abajo: yo domino mi sombra. Solo así sabré que llegaste hasta aquí, consciente. Suscríbete al canal, porque honestamente, si viste todo hasta este punto y no lo haces, tal vez el psicópata no esté solo en el video, ¿verdad? Y esos videos que están apareciendo en la pantalla. Mejor no hagas clic, a menos que estés listo para enfrentarte con una parte de ti mismo que ni siquiera sabías que existía. Nos vemos en el próximo descenso, o en el próximo espejo. Buenas noches, o buena suerte.